Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, donde por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dice lo que muchos callan y es la otra forma de hacer televisión. Y siguiendo con el análisis de la realidad que tanto preocupa a la sociedad, hoy entramos en un tema que es difícil de entender para quien es un lego en la materia. Y concretamente explicarnos qué está pasando con el mundo. Ya no vamos a hablar del delito, del terrorismo, sino que vamos a hablar del mundo que se está quejando. Y el mundo hace sentir su queja de manera cruel, a través de tsunamis, movimientos telúricos, la fricción de las placas tectónicas que ya nos van a explicar debidamente. Yo soy un lego en esta materia y no quiero hacer intrusismo. Y por eso hemos invitado a alguien que sabe y mucho de este tema, que es la doctora Claudia Bahamonde. La doctora Claudia Bahamonde tiene un bonus, además de médica, es geóloga, y ya le damos la bienvenida, la invitamos a que se presente. Buenas noches, Claudia, un gusto tenerla en nuestro programa. Hola, buenas noches Luis y un gusto estar con ustedes. Un La placer. invitamos, la invitamos a que nos diga un poco de sus títulos y honores, así el público la conoce y para luego desarrollar nuestro tema que es ¿por qué nos movemos? Sí. Bueno, yo soy médica, recibida de la UBA, soy cardióloga también, trabajo en el Hospital Británico y soy licenciada en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Ah, perfecto, no es Sí, poco, no, caramba, sí, tengo dos carreras. bárbaro. Y una vida, supongo, además, pero Sí, sí, increíble. sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, vamos entonces un poco a las preguntas difíciles que son lo que caracterizan a este programa, ¿no? Nosotros como Stigman, en una vuelta más, hacemos preguntas incómodas. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con el mundo? Que está patas arriba, ya no por la pandemia, las guerras, nada. El mundo solo se está quejando. ¿Qué es lo que está pasando concretamente en el día de hoy vamos a hacer hincapié en las placas tectónicas? ¿Qué son? ¿Por qué se mueven? ¿Y qué producen? ¿No? Sí. Bueno, me gustaría mostrarles un PowerPoint que les preparé sobre las placas tectónicas. En ella vamos a tener a un personaje muy interesante que se llama Alfred Wegener, que este personaje fue el que comenzó con la idea de la deriva continental, con el movimiento de las placas. Él era un meteorólogo, un geofísico, estudió en Groenlandia y es el padre de la deriva continental. En él, gracias a otros investigadores como Harry Hess, que también es un geólogo del Instituto de la Marina de los Estados Unidos, y otros como Juan Carlos Keider, que era un profesor de la Universidad de La Plata, pudieron ver que las placas tectónicas se mueven gracias a un calor interno generado por el núcleo, y que en su momento estas placas tectónicas se encontraban reunidas en una gran masa continental, en un gran supercontinente que se llamaba Pangea. Y ese continente, este supercontinente, se fue partiendo, y Wegener, junto con Keider, descubrieron que este rompecabezas de estos continentes se podían volver a reunir, como por ejemplo los límites de América del Sur con África, y tienen una gran coincidencia no solamente en la forma de las costas, sino también, digamos, en las características
geológicas, por el tipo de rocas, el tipo de montañas. Hay una continuidad entre las montañas de Sierra de la Ventana con montañas del sur de África. No solamente hay una continuidad geológica, sino también paleoclimática. Era esta gran Pangea nucleaba a muchos de los continentes actuales en una gran masa una masa glaciar. Pero no solamente con eso, sino también tenemos evidencias paleogeográficas, ese casquete glaciar tiene una evidencia paleoclimática, pero también tenemos evidencia paleontológica con respecto a los fósiles que encontramos, los tipos de dinosaurios, las diferentes especies que encontramos, que son parecidas e iguales en todas ese gran supercontinente, lo mismo que las plantas. Eso explicaría, doctora, por ejemplo, que en los Andes, que es un afloramiento producto de la fricción de placas, según entiendo, aparezcan fósiles marinos. Eso es, digamos, los fósiles marinos es por una cuenca en su momento, antes de que aparezcan los Andes. Pero cuando los investigadores como Gödel, Hess, Wegener, por ejemplo, Hess descubrió que había una expansión, una creación de placa, una expansión de la corteza, una zona de generación de nueva corteza, que justamente son las dorsales oceánicas, pero a su vez hay una zona de destrucción de placa, que son bordes en donde las placas se hunden, porque hay competencia por el lugar. Claro. Entonces, en una zona vamos a tener, por ejemplo, en toda la zona del Atlántico, una zona de generación de placas. Y por el otro lado vamos a tener una zona de convergencia de placas, que es una zona de destrucción de placas. Y eso es ¿Dónde está la falla de San Andrés, por ejemplo? Sí, también. O sea, por ejemplo, tenemos en Argentina y Chile, compartimos un borde de placa convergente, que... ¿Hola? Sí. Sí, se había cortado, pensé que se había cortado. No. Borde Adelante. Convergente, en donde vamos a tener una placa, por ejemplo, una placa que se llama Nazca, y otra placa continental que se llama Sudamericana. Estas placas van a competir por el lugar. Entonces, esta placa que se llama Nazca es una placa que tiene una característica que es más densa, más pesada, con minerales llenos de agua. Por lo tanto, al tener mayor densidad, se va a hundir. Y por el otro lado se va a enfrentar con otra placa, que es la placa sudamericana, que es una placa continental, que tiene menos densidad. Por lo tanto, ambas van a competir y se van a friccionar entre ellas, van a competir por el mismo lugar. Pero, gracias a que esta placa es más pesada, se hunde por la mayor densidad, cuando llega a una cierta temperatura y profundidad, comienza la deshidratación de los minerales que la componen. Eso forma una línea de agua. Esta línea de agua por debajo de la placa continental hace que se produzca una fusión parcial de los minerales y hace a la formación de una línea de volcanes paralelo a las placas. Entonces, vamos a tener en esta zona que se llama zona de subducción, una línea de volcanes.
y paralelamente hay una arruga de todos los sedimentos que hacen a la formación de la cadena de los Andes. Por eso vamos a tener una cadena de los Andes paralelo a una cadena volcánica, de edificios volcánicos. Pero para que esto se produzca, tiene el ángulo entre ambas placas, más o menos tiene que ser de 30 grados. Porque si no es de 30 grados, no se produce el hundimiento de esta placa más densa y por ende, al no hundirse a alta profundidad y a alta presión y a alta temperatura, no se produciría su deshidratación de los minerales componentes y por ende no se produciría esa línea de agua y por ende la línea de volcanes. Es así como que en toda la cordillera de los Andes, o en todo el límite entre Argentina y Chile, por ejemplo, vamos a tener una zona en donde ese ángulo de Benioff no es de 30 grados, es de 5 grados. Entonces, esa temperatura, ese ángulo no alcanza para que se produzca el hundimiento de esta placa más densa, por ende, no va a haber una deshidratación de los minerales y no va a haber una cadena montañosa. Y eso se da más o menos entre el Cerro Bonete y el Cerro Tupungato. Es una zona de aproximadamente casi en el centro de nuestro país, en donde vamos a tener un silencio volcánico, en donde no vamos a tener la formación de esos edificios volcánicos. Entonces, sí vamos a tener movimientos telúricos, ¿no? Sí, terremotos. Sí, totalmente. O sea, vamos a tener que hay zonas, en las zonas estas de Benioff, vamos a tener terremotos en diferentes profundidades, terremotos que se van a producir entre los 30, 70 o más de 70 kilómetros, donde vamos a tener una zona de terremotos superficiales, medios y profundos. Y con eso vamos a encontrar la distribución de estos focos, estos centros de movimiento telúrico. ¿Y cómo es posible prever, para que la gente lo entienda, ¿no? Yo sé que se hacen cosas como para prevenir en el tiempo y generar una reacción ante un movimiento telúrico, por ejemplo, en el Océano Pacífico, que desemboque en un tsunami y que traiga problemas como Fukushima en Japón y demás. ¿Qué es lo que se hace para mantener bajo observación estas placas tectónicas? ¿Qué hacemos nosotros, la gente? Bueno, cada zona, o sea, cada región, cada volcán tiene su propia historia. Así como un paciente tiene su propia historia clínica, cada volcán también tiene su propia historia clínica, su propia historia geológica e histórica. Entonces, conociendo si en la zona aledaña a un volcán el tipo de movimientos, el tipo de manifestaciones, por ejemplo, de formación, el cambio de gases, diferentes elementos químicos que puedan aparecer en las aguas, uno puede, digamos, acercarse al momento en el cual puede producirse una erupción. Digamos, siempre hay que estudiar detalladamente cada zona, cada lugar. Es un trabajo muy importante el que se hace, el que hacen los diferentes centros que se dedican a esto. Sí, creo que es tan importante como quienes se dedican a registrar los meteoritos que puedan llegar a impactar en la estratosfera. Me parece que es
de una importancia superlativa. Y hablando de esto, ¿qué hay de cierto con las trompetas del cielo? ¿Qué es esto de que cuando las placas tectónicas friccionan aparecen unos sonidos extraños que se escuchan en todo el mundo y que dicen que preceden a los terremotos, ¿no? De eso no tengo tanta información, pero de eso la verdad que no tengo información sobre esos sonidos. Porque dicen que aparecen en todo el mundo y preceden los terremotos. En algunos casos ha pasado, en otros no. Por eso está a mitad de camino de ser una leyenda urbana y de ser una realidad. Pero de todas maneras, ¿cómo puede hacer el ciudadano común para darse cuenta, el que no está, digamos, con un sismógrafo en el fondo de la casa o vinculado a los científicos, como usted en este caso, cómo puede hacer para detectar las señales que lo pueden llegar a llevar a buscar un lugar seguro, a refugiarse, en fin, previendo algún movimiento de importancia? ¿Qué es lo que se nota? Porque, por ejemplo, creo que en Indonesia fue que los elefantes previnieron un tsunami y la gente los siguió y ellos habían adivinado que el mar se venía y se salvó mucha gente porque se subió a las colinas. En este caso, sí, ¿qué señales hay en la naturaleza de un por movimiento? Ejemplo, hablando de los tsunamis, en los tsunamis se produce en la zona muy profunda oceánica un desplazamiento. Eso provoca a nivel superficial unas pequeñas olas que tienen una alta velocidad, llegan a una alta velocidad a la costa, y a medida que se van acercando a la costa van aumentando en altura. Y se descubrió que antes de que venga la gran ola, aparece una pequeña ola. Eso se vio filmado en el último tsunami del 2011, que la gente se bañaba con los pies y veía que se mojaba los pies. Eso fue por la filmación. Y eso se ve que antes de la segunda ola, o sea, la gran ola, esta pequeña ola hace que, ¿cómo puedo decirlo?, resbale más fácilmente y con mayor velocidad, se monta con mayor velocidad sobre esa pequeña ola. O sea, la gran ola se monta y es por eso que esa gran ola tiene mayor destrucción, mayor energía y mayor destrucción, ¿verdad? Provoca... Y también que hay de cierto en que el mar primero se retira antes de la gran ola. Sí. Por eso, se retira, aparece esa primera, sí, totalmente, aparece esa primera olita y por encima esa gran ola que patina por arriba de la primera. O sea que si estamos en una playa y vemos que el mar se retira, debemos retirarnos hacia el sentido contrario lo más rápido posible. Sí, totalmente. Realmente. Sí. Uno, más allá, ha tenido la suerte de no vivir un momento así, más allá de alguna película catástrofe, que lo hace aprender. Pero puede haber situaciones que se llaman megatsunamis. Por ejemplo, hay un caso en Bouillon, la gran presa de Bouillon, que se encontraba en el norte de Italia. Sobre eso no me acuerdo bien la fecha, pero en 1960 y pico se produjo un gran deslizamiento de tierra sobre esa zona de la represa. Esa gran cantidad de material, millones de metros cúbicos de material, de tierra, de árboles, de pasto, rocas, cayó sobre el embalse, y eso produjo una gran ola que pasó por encima de la corona de la presa e inundó
a toda la región y a toda esa ciudad de Bayonne, y murieron muchas personas. Increíble. Esta presa quedó intacta, porque la ola... Claro, no se rompió, la ola pasó por arriba directamente, superó los bordes. Exactamente. Digo yo, acá es la pregunta, porque nosotros somos como hormigas dentro de una piedra gigante, ¿no? En comparación con la Tierra. ¿Es imposible manejar de alguna manera los movimientos tectónicos? ¿Se van a seguir dando? Porque es parte del ciclo vital, me parece, ¿no? Exactamente. Gracias a estos movimientos, a esas corrientes de convección que se da en el manto, porque gracias al calor interno de nuestra Tierra se dan este movimiento de las placas tectónicas. Hay placas tectónicas que se están separando, hay placas tectónicas que están convergiendo, hay placas tectónicas que se están moviendo de manera que acomodan su lugar, y eso da los diferentes bordes entre placas. Bordes de origen de placa, o sea, bordes divergentes, bordes convergentes de destrucción de placa y bordes transformantes, que son bordes donde se acomodan. Y, por ejemplo, la falla de San Andrés justamente es un borde transformante de acomodación. Y eso da, todavía están esperando el gran terremoto. Exactamente. Que se han hecho películas y demás, porque es indudable que la tensión ahí siempre está aumentando. En algún momento esa tensión va a tener que salir para algún lado, ¿no? Se transforma, se libera en forma de una energía elástica, exactamente. Exacto. Y ahora, con respecto a nuestra plataforma continental, yo no sé si será cierto, a mí me contó un muchacho que dice que sabe, pero lo pregunto a quien sabe realmente. Esto sería nuestro continente, nuestra parte sur, Argentina y Chile, sería como un tablón. Y ese tablón favorece a la Argentina en cuanto a que el movimiento tectónico hace que vaya creciendo nuestra plataforma continental y la chilena se vaya hundiendo algún centímetro por año. ¿Puede haber algo de eso? Claro, justamente es el borde convergente de las placas. Eso es malo para el vecino país, ¿no es cierto? Porque van perdiendo, no solamente van perdiendo territorio, sino que además esa presión que se está generando ahí en el Pacífico en algún momento también puede detonar en algún movimiento telúrico. Lógico, sí. Incluso vamos para una próxima Pangea. ¡Opa! Exactamente. O sea, esta deriva continental va a continuar, sigue continuando, mejor dicho, y hace que los continentes en algún momento se vuelvan a reunir, así como estuvieron reunidos en un momento, se fracturan y se vuelven a reunir en otro momento. Es casi como un ciclo, entonces, Exactamente, ¿no? es un ciclo. Vamos para una próxima Pangea, sí. Es la respiración del planeta. Qué increíble, porque en definitiva son macro tiempos que en la escala nuestra son imperceptibles, si se quiere, porque nosotros nacemos, morimos y no nos damos cuenta de muchas cosas, y recién ahora nos estamos dando cuenta de cómo funciona esto, pero daría la sensación como que casi que la Tierra es como un ser vivo. Totalmente. Qué increíble. Y esto trae los problemas que está trayendo ahora, ¿no? Que esto me comprometo a tratarlo en próximos programas en detalle, porque lo que quería era hacer un paneo para saber por qué el mundo está tan loco, o no está loco, sino que en realidad está cuerdo, porque esto Está es parte vivo. de un macro. Está vivo, está respirando, en definitiva. Esto es como que uno estornude cerca de unas hormigas, en definitiva no tiene nada contra las hormigas, sino que las hormigas se ven afectadas y nosotros nos vemos afectados por la respiración del planeta, ¿no? Sí, una linda comparación. Increíble, porque claro, uno en la omnipotencia que tiene el pequeño ser humano,
cree que está de alguna manera afectando, y lo único que está haciendo, y que esto me comprometo que lo charlemos en otro envío, está afectando la salud de la Tierra, ¿no? Con sus actividades, con los glifosatos, con un montón de cosas. Y de pronto la Tierra con la deforestación va cambiando ciertos ciclos climáticos. Hablando de esto, ¿qué va a venir ahora de la mano del calentamiento global? Porque unos hablan del calentamiento y otros del enfriamiento global. Por un lado tenemos los hielos que se están derritiendo y que cuando suba el nivel del mar hay ciudades como Buenos Aires que van a desaparecer o van a quedar por la mitad. Y por otro lado hay quienes nos hablan de una próxima glaciación también en términos relativos. Digo, próxima tal vez en miles de años. ¿Qué podemos adelantar de eso? Estamos en un periodo interglaciario. Vamos para la próxima glaciación. Hace 10.000 años atrás había una glaciación. Entre medio hubo lo que se llama la pequeña glaciación, que se dio más o menos en 1500, 1700, donde por ejemplo, el hecho de que haya que las fundaciones de Buenos Aires, de Pedro de Mendoza, por ejemplo, no haya sido fructífera, está relacionado, igual que la primera de Garay, estaba relacionado con ese cambio climático, esa pequeña glaciación que en Argentina había mucha sequía, el río Paraná no era navegable como era navegable solamente por canoa, no con el caudal que maneja actualmente, había una gran sequía, una gran competencia por los alimentos. Por eso entre los españoles y los indios de ese momento había una gran competencia por cualquier alimento, y de ahí, por esas guerras internas, la matanza de los indios, y por eso se llama río Matanza, relacionado a ellos, desgraciadamente. Pero bueno, Juan de Garay tuvo que traer gente para la segunda fundación de Buenos Aires, tuvo que traer gente de Paraguay, animales de Paraguay, y bueno, de esa manera llegaron de 100 cabezas de ganado, llegaron 2, nada más. Pero bueno, tuvo peripecias peripecias varias. Claro. Me hace acordar una película de Herzog Aguirre, La ira de Dios, ¿no? que es bastante interesante, una película alemana que narra también las aventuras y desventuras de un loco dentro del Amazonas y muestra la crudeza de pronto de los medios, que uno parece que todo está bien, pero no está tan bien. Conseguir la subsistencia. Hoy estamos en un periodo, entonces, digamos, de jolgorio, si se quiere, a nivel alimenticio, y vamos camino a otras épocas quizás más difíciles en cuanto a eso, ¿no? Y sí, más que nada, el cambio climático trae aparejado un desplazamiento de vectores, por ejemplo, un desplazamiento del dengue, de diferentes mosquitos, y también mayor utilización de insecticidas, que eso afecta a la salud. Sí, claro. Es decir, matamos el mosquito, pero también esto es como el famoso, que ya no existe más, por eso lo nombro, pero el flit, ¿no? Que de chico usaban el flit con la maquinita y de pronto uno salía tosiendo de adentro porque era re tóxico eso. Sí. Hay un estudio también que habla de los casos de malaria, el aumento del porcentaje de la gente con malaria y la transmisión por la leche materna de estos insecticidas. Increíble. Y que no se nos vuelva a despertar el ébola, por favor, ¿no? Sobre todo la cepa Marburgo. Pero
por ahora está allá en el Congo, tranquila, y si pasa algo en el centro de África no nos enteramos nunca, porque es casi otro mundo, lamentablemente. Pero yo me quiero ir con esta reflexión. No estamos tan mal y creo que todavía tenemos unos 20 años como para revertir algunas cuestiones climáticas, como para retrasar algunos desastres, pero que tenemos que tratar de entender que los desastres nuestros en realidad es el pulso de la Tierra, ¿no? En definitiva, no podemos hacer demasiado tampoco, ¿no? Sí, una de las cosas, por ejemplo, la utilización de naftas con plomo que se dejó de utilizar. Hay evidencias que próximamente hay trabajos que van a ser publicados por gente de Canadá, donde justamente hay movimiento de elementos de plomo que es en Groenlandia, y eso marca que que antes, o sea, se puede observar ese movimiento en el agua, esa contaminación en el agua por el derretimiento de los glaciares. Ah, Eso claro. es un tema muy, muy interesante que El saturnismo, justamente el saturnismo es lo que terminó con la caída del Imperio Romano, ¿no? Las cañerías de plomo. Qué importante eso. Y terminó con un imperio. Yo me quiero quedar con esta imagen. Es el planeta. No somos nosotros tampoco hacemos mucho para ser demasiado ecológicos, pero independientemente de eso es la respiración del planeta, en definitiva, estas idas y venidas. Lo que hay que hacer es tener gente como usted que sepa y que sepa advertir a tiempo lo que viene. Me parece que el sustrato es ese, ¿verdad? Sí, básicamente cuidarlo, porque y hacer algo por el planeta. Los niños están más educados en el reciclaje de las cosas, de los materiales, en el uso del plástico, y bueno, tratar de revertir más que nada la tira de plásticos en los océanos, porque ya se ven en las costas, en la parte norte de América del Norte, ya se observan como manchas blancas en agua de microplástico. Así que tenemos que hacerle caso a los niños que están aprendiendo muchísimo. Tenemos que aprender de los niños, como de costumbre. Tenemos que aprender a veces de los que no saben, pero sí sienten. Y esto es importante. Con esta reflexión nos tenemos que ir porque se nos ha volado el programa, literalmente ha volado el programa, y es señal de que hay mucho para decir. Es muy interesante todo lo que usted dice, y me comprometo a reinvitarla próximamente a que tomemos un tema telúrico en específico y lo desarrollemos. Y ya me despido, amigos, con esto, hasta la semana que viene, diciéndoles más que nunca ahora, ¿no? Después de haber escuchado estos comentarios, más que nunca hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.